de platicar con el alcalde de Torreón, que ya está con nosotros en el estudio. Eso quiere decir que te levantas muy temprano. Está con nosotros Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, en este segundo periodo, y nos da muchísimo gusto recibirte aquí, en tu casa. Marcela, al contrario, muchísimas gracias. Un gusto saludarte a ti, a Manuel, a Gren, por supuesto, y a todo tu auditorio que nos escucha. Siempre un gusto, y hacía rato que no me invitabas, pero, pero aquí estamos. Aquí estamos. Oye, primeros 6 meses de este segundo periodo como alcalde. Lo bueno, lo malo y lo feo. Cuéntanos. Mira, lo bueno es que continuamos, creo, con una claridad meridiana de hacia dónde vamos, la meta hacia dónde tenemos que llegar, con quién la vamos a transitar, Marcela, con una estrategia que va acompañada del Plan Municipal de Desarrollo, alineada al Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, en donde tenemos claro que si bien es un segundo periodo en el cual concluimos los primeros 6 meses, Marcela, hay una estrategia clara en lo que pusimos como parte fundamental de los ejes de gobierno: seguridad y orden, competitividad y fortalecimiento económico, desarrollo social sustentable, un eje transversal de la salud, entre otras cosas que son fundamentales. Tenemos claridad con quién vamos a compartir esta ruta, con nuestro gran aliado que es el gobernador Manolo Jiménez, con quienes nos han acompañado también desde la sociedad civil organizada, cámaras, organismos empresariales, empresarios, sindicatos y toda la sociedad en su conjunto, en una ruta. Es el tiempo que nos dio la ciudadanía para poder demostrar que, si bien ya tenemos 3 años en los que se avanzó, en los que hubo errores, aciertos, encantos, desencantos, pero afortunadamente creo que Torreón avanzó de manera importante. En donde fueron malos aciertos, no me toca a mí decirlo, pero es importante reconocer para saber dónde estamos parados en este segundo periodo, Marcela. Entonces creo que eso es lo bueno. Hay cosas, por supuesto, que no nos llenaron de gran satisfacción desde el inicio de esta segunda administración, temas de salud que afortunadamente vamos muy, muy bien, pero gracias a Dios, sin especulaciones, con una claridad meridiana, compartiendo lo que se tiene que compartir y con viento en popa, que es lo que cuenta, ¿no? Y evidentemente retos totalmente diferentes, tanto de este orden como los que nos ocupan y para los que fuimos electos, que es poner a Torreón en otro nivel, es poner a Torreón en los ojos de México y del mundo. Lo hemos hecho, está demostrado también, de manera compartida, insisto, con nuestro gran aliado que es el Estado en materia de cultura, de arte, de seguridad pública, de economía. Hoy Torreón es la ciudad en los últimos meses que más empleos ha generado. Y esto creo que es un tema circunstancial, pero es un tema también que se ha trabajado desde la parte de empresarial, con cámaras, organismos empresariales, poniendo a Torreón en los ojos del mismo México y obviamente del mundo, en una nueva etapa, en una nueva era de la competitividad y la productividad. Y eso es lo que traemos. Y bueno, ha habido cosas negativas, como todo, es política, no es un club de amigos, es un tema donde hay intereses, donde también evidentemente con los retos propios que presenta un mundo globalizado, de lo que ya no somos ajenos ni Coahuila y mucho menos Torreón, Marcela, creo que es muy importante. Entonces hay intereses que están mirando más adelante, pero al final lo que nos ocupa es cumplirle a Torreón, tener una estrategia clara, y eso es lo que estamos haciendo en los ejes que nos fincamos, que ya los mencioné, y para mí ha sido lo primordial, que es que darle bien a Torreón, seguir trabajando con estrategia. Se presentan, insisto, retos diferentes de todo orden, de seguridad, de economía, grandes oportunidades, otros grandes retos. Ahorita tenemos un tema con la lluvia, que es un tema que afortunadamente lo hemos previsto y se está tratando. Ahorita Torreón amanece afortunadamente bien, con algunas pequeñas inundaciones, pero muy pequeñas, la verdad. Se trabaja y hemos trabajado y preparado acciones en el plan integral con todas las corporaciones, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, el principal aliado que tenemos que es el Estado, y todas las corporaciones, Protección Civil Estatal, Municipal, bien coordinado, y eso nos permite estos retos que son parciales. En Torreón poco llueve, pero cuando llueve siempre, aunque es muy buena, la lluvia siempre es buena, siempre. Pero nos trae problemas por lo que ya sabemos, ¿no? Que son consecuencias históricas, que hoy tenemos que adelantarlas y preverlas, y es lo que estamos haciendo, Marcela. 15 toneladas de basura retiradas. Eso dice mucho de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y eso también complica situaciones como este temporal lluvioso. Totalmente, Marcela. Mira, la limpieza es un tema, y el orden, que en todos los sentidos y en todas las líneas, desde la seguridad, desde tránsito, la seguridad vial, la seguridad pública,
la parte de imagen es fundamental. Y particularmente con lo poco que llueve en Torreón. Cuando llueve, el principal impedimento tiene que ver, hemos sacado sillones, lavadoras, entre otras cosas, y creo que es importante tomarlo en cuenta. Pedirle a la ciudadanía, que yo le agradezco mucho por toda la colaboración, pero es importante, creo, que hay que hacer un mayor esfuerzo para seguir manteniendo una ciudad limpia, con una buena imagen, y particularmente para evitar que cuando llueve le demos la bienvenida al agua, hagámoslo con prevención, no tirando la basura, se tapan las alcantarillas y se ha levantado muchísima basura, ¿no? Pero afortunadamente creo que hay un plan integral, contemplado, que está funcionando, que está operando, en donde están más de 15 dependencias trabajando, y creo que es fundamental mantenerlo. De aquí hasta el domingo tenemos precipitaciones, tuvimos 20 milímetros del domingo a la fecha, hoy están pronosticadas lluvias, mañana hasta el domingo, y hay que preparar los escenarios, ¿no? Para estar listos y que la ciudadanía pueda transitar, llevar a sus muchachos a estudiar o a educar a gente o a trabajar o a llevar sus labores con toda la tranquilidad. No quiero que se pierda esta idea que tú mismo has expuesto en esta mesa recién. Has dicho el tema de tu salud y que puedes compartir lo que se tenga que compartir claro, hasta cierto límite. Una figura pública como tú, ¿cuál es el límite entre tu vida pública y tu vida personal? Mira, al final decidimos, Marcela, y es una extraordinaria pregunta, decidimos ser públicos, pero hay temas, creo que en el caso personal, familiar, empresarial y de salud, que son importantes compartir. Pero creo que tú sabes que cuando eres una figura pública de cualquier orden, es importante también evitar una especulación que, si bien ya se ha dado, que si bien incluso creo que me daban en algunos casos 2 meses y los otros 2 y los otros 2 y total, entre tanta especulación, yo creo que es importante transmitir y comunicar cuando hay un tema que se tenga que hacer. Por ejemplo, si hubiera una limitación de carácter laboral, personal, física, que mi vida estuviera en riesgo, y bueno, como cualquier otro tema, ¿no? Hay un tema un tema de salud que lo expuse, se atendió. Gracias a Dios no he tenido ningún asunto que me ponga tanto mi vida profesional, laboral, empresarial, personal, y mucho menos una labor como alcalde que la ponga en riesgo mi limitación física. Creo que ese es el momento en el que yo debería de transmitir, en una catarsis interna y un profundo sentido de responsabilidad, la ciudadanía, decirle, bueno, está en riesgo, voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión, pero al final del día no ha sido necesario, gracias a Dios y gracias a quien nos ha atendido, y creo que es importante también hacerlo. Si bien ante una gran especulación hubo que dar un comentario, pero bueno, como cualquier otro tema, sí, que se tiene que atender y que jamás ha puesto en riesgo nada de lo que tenga que ver con la realización de mis labores cotidianas, de mi vida personal, de mi orden de salud, o por supuesto mi limitación de vida, ¿no? Que yo tenga un plazo perentorio, ¿sí? En el que ya tenga un tema anunciado, gracias a Dios no, pero yo creo que esa es la línea, esa es la limitante. Yo creo que la gente tendría que saber, en el momento que yo tuviera que responderles por algo en el que yo les pedí la confianza y por alguna razón que fuera de salud o no de salud incluso, una decisión de carácter personal, de cualquier otro orden, pues merecen una aclaración y un comentario del alcalde. Pero en este caso, continúo con mis labores, nada me lo ha impedido. Seguimos adelante, seguimos con proyectos y el proyecto es Torreón. El proyecto es seguir trabajando duro por construir el Torreón que todos queremos, un Torreón que está pasando por un buen momento, aún con las cosas como han estado en el país, que no es como quisiéramos, pero creo que La Laguna y Torreón están pasando por un buen momento de crecimiento económico, de seguridad. Tenemos que seguir dando muestra y bueno, eso es lo que yo dedico todo mi esfuerzo, mi trabajo, mi experiencia que he tenido en más de 29, 30 años en el servicio público, y creo que está al 100% dedicada a construir y a cristalizar el Torreón que todos queremos, Nada más Marcela. por curiosidad, ¿a qué horas empieza tu día? A las 5, cuarto a las 5 más o menos. ¿Y terminas? Pues alrededor de la medianoche, más o menos. ¿Y duermes suficiente? Siempre lo he tenido por mi actividad personal, empresarial, siempre me he levantado muy temprano y bueno, ahora pues sí ya, y más con un tema como el de hace unos días de las inundaciones, pues estamos prácticamente toda la noche, pero sí regularmente es más o menos a la medianoche. Sí, las obras públicas anunciadas, estamos con el alcalde, Manuel Alberto Cepeda, tienen que ver con la movilidad.
¿Es lo que necesita Torreón para su desarrollo? ¿Realmente la movilidad exclusivamente como obra pública? No, es un tema que lo tenemos que hacer con un gran sentido de sustentabilidad. Si bien no podemos estancar un crecimiento de Torreón previsto, Torreón tiene, como tú ya lo sabes, Marcela, y todo nuestro auditorio, Torreón somos parte de una zona metropolitana de 1.5 millones de habitantes. Torreón somos alrededor de 800,000 habitantes. Y no solamente tiene que ver con un tema de imagen, tenemos una población flotante todos los días de alrededor de 300,000 o más habitantes, que aquí prácticamente viven y habitan, o que hacen todo su día, aquí laboran, aquí vienen a tratarse temas de salud, temas de esparcimiento, temas de educación. Y eso es algo que no lo podemos dejar de considerar, porque al final transitan por las vías de comunicación de Torreón. Entonces la movilidad sí tiene que ver, pero no lo es todo. Sí es importante porque tenían obras de movilidad que no se hacían durante más de 2, 3, 4 décadas en Torreón. Tenemos hoy un sistema vial 4 caminos que es muy importante. Tenemos un giro Independencia, tenemos la primera parte del Paso Villa Florida. Estamos en 120, 140 días máximo, debemos de terminar la segunda etapa ya del Paso Villa Florida. Tenemos un distribuidor, también un sistema vial Boulevard Revolución Vasconcelos también, que es prácticamente el mismo nivel del giro Independencia, pero requieren otras obras de infraestructura, sí, por supuesto. La rehabilitación de más de 450 plazas, la realización de más de 60 plazas nuevas. ¿Por qué? Porque la seguridad no solamente tiene que ver con que se le invierte, que Torreón es el municipio que más le invierte prácticamente per cápita de todo el país, es alrededor del 18.3%. ¿Cuánto es? Alrededor de los 650, 700 millones de pesos anuales. Pero no solamente va ligada a la inteligencia, como son las cámaras, a las patrullas, a la capacitación, al adiestramiento. Va ligada al esparcimiento, va ligada a la prevención, a tener lugares en donde todo Torreón, todos los lugares del poniente, del oriente, del suroriente, del norte, del primer cuadro, puedan tener a lugares en donde puedan practicar el deporte, donde puedan tener un lugar de esparcimiento digno, donde puede ir a una alberca como es en la Multideportivo, o es en la Jabonera, o es en otro lugar, o en la Línea Verde, en donde podamos verdaderamente ponerle a la juventud un lugar y un espacio de esparcimiento para que tome otra opción y alejarlos del vicio de las drogas. Uh-huh. Entonces esto va ligado, toma más tiempo, Marcela, pero la inversión de manera sustentable es fundamental. Uh-huh. Invertir en los temas de esparcimiento, a la sociedad, a los temas de salud, que viene un importante coordinadamente con el Estado, como lo hemos hecho en materia de desarrollo social. Creo que es importante equilibrar el presupuesto, pero también no desestimar obras como las que se han hecho, porque al final dan imagen. Cuando viene gente de otras latitudes, tanto de México como de otras partes del país, de otras partes del mundo, creo que la imagen también es importante. O temas que parecerían no mayores, pero que sí son importantes, como la limpieza. El orden y la limpieza son gente que cuando viene de cualquier otra parte, Manuel, Marcela, pues indiscutiblemente la toman en cuenta. Cuántos teatros hay, cuántas obras se realizan. El año pasado tuvimos más de 1 millón de visitantes a todo el escenario que puso Cultura Municipal, y creo que es un número importante. El arte, la cultura, la imagen, el orden, la obra vial también, los lugares de esparcimiento. Somos el lugar con mayor número de universidades per cápita de todo el país, de educación superior. Todo cuenta, Marcela. Entonces, claro, yo creo que tenemos que pensar en todo, en un plan municipal que está contemplado, consensado con la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué pareciera que hacer las obras es cuesta arriba? ¿Por qué hay tanta oposición de pronto? ¿No se plantean bien los proyectos? ¿No se reflexionan bien los proyectos? ¿No se consideran a todos los actores que hay en la ciudad? ¿Qué está pasando con esto, alcalde? Mira, ¿qué está pasando? Ha pasado siempre, ¿eh? O sea, en el 91 tuvimos un tema cuando se iba a construir también un paso de nivel aquí en Boulevard Independencia, por ahí 91, 93, y Colón. Sí. Y así sucesivamente, ¿no? Siempre hay intereses que están en el medio y siempre se escucha. En el caso del Paso Villa Florida tuvimos más de 10 reuniones. Sin embargo, es importante contemplar lo que la mayoría quiere, incluso en las decisiones de colonias.
de la acción de Colona. Siempre hay disputas en la colonia que sea. Estoy hablando desde Torreón, Jardín, San Isidro, las villas, no las villas, cualquiera. En la colonia como la Hermosa, Victoria, en la Pancho Villa, en la que quiera siempre hay una disputa, pero se tiene que contemplar en función de una necesidad real, expuesta con una realidad en la mano, sin mayor interés más que el interés que Torreón pueda crecer y que le sea bien para todos. Y se ha hecho. Lo pasó justamente en el Paseo Morelos, el Paseo Matamoros. Sí, por el proyecto completo venía desde la Alameda hasta la Plaza Mayor y se construyó desde la Colón a la Plaza Mayor. Y ahora también quieren que se construya la segunda parte. Entonces, pero al final del día creo que es importante porque... ¿Por qué es importante tu pregunta, Marcela? Porque está, y yo lo dije desde el primer momento, el tiempo es un factor. Los procesos de licitación determinan obra, a pesar de la terminación de obra, que a pesar que no es una obra que tarde más de 140 días, sí, es importante siempre contemplar el tiempo, porque luego 3 años parecerían mucho, pero no lo son, y más con la necesidad de una ciudad y un crecimiento como Torreón. Por eso equilibrar el crecimiento y la inversión en el norte, en el oriente, y tratar de consensarlas con toda la mayoría de la gente, pero siempre vamos a tener a alguien que no le venga bien, pero es importante tomar las decisiones con la mayoría de la gente y hacerlo, ¿no? Y tratar de convencer, por supuesto, a todo el mundo. Siempre ha habido apertura, siempre habrá apertura, siempre trataremos de consensar con la gran mayoría de la ciudadanía, y eso ha sido un factor que desde el primer día de mi gobierno, y así será. A partir de ahí, alcalde, dos preguntas. La resistencia que ha habido con respecto a lo del pozo en la plaza de Fobiste, ¿cómo va el asunto? Y segundo, ¿cómo va también lo de los 120 millones de pesos para CIMAS? 60 del crédito y 60 del municipio. ¿Cómo va también ese proceso? Mira, eso va muy bien, y es un tema que tiene que ver con el ahora. Y la verdad es que ni CIMAS ni Torreón necesita... o sea, es estrictamente, es un tema que se expuso por el momento, el tema del crédito, que no es prácticamente ni un crédito, es un tema de un año, es una anticipación de participación, no se está comprometiendo absolutamente nada. De hecho, incluso igual no lo vamos a solicitar, lo vamos a revisar. Ha generado más especulación por intereses especulativos que lo único que quieren es tratar de ensuciar. Esa es la realidad pura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué adelantamos cosas? Porque la sequía está ahorita, y quienes desconocen o no les interesa Torreón, creo que justamente están pensando en esas cosas y no en darle una respuesta a los torreonenses. Hoy tenemos ya una necesidad, la presa está al 17%, sí. los pozos todos, yo recibí Torreón con 80 y tantos pozos, 86 si no me equivoco, de los cuales yo hicimos más de 30 pozos en la administración en Torreón. En la anterior, todos estos pozos fue prácticamente para reponer, porque se dieron de baja de los 86 cerca de 40. Entonces no le aumentamos, prácticamente sustituimos pozos que ya estaban prácticamente por caducar, y en ese sentido todos esos que hicimos, más los que ya existían, se bajaron de nivel. O sea, se bajaron de nivel, que es, ahorita están dando menos agua porque es una sequía que ocupa todo el norte del país, y eso es importante con anticipación preverlo. ¿Con qué? Con interconexiones, con nuevos pozos, con inversión extraordinaria, para evitar que llegue una complicación mayor. Si bien los retos son permanentes, porque el rezago de CIMAS es histórico, no es de hace 3 años, no. Claro. Venimos nosotros reparando. Le hemos metido más de 750 millones del 22 al 25. Una inversión histórica. Entonces creo que es importante, ese tema tiene que ver más con intereses de carácter político que con una realidad para resolver el problema del agua. Entonces, lo peor que pudiera pasar es que, bueno, no, y lo vamos dando paulatinamente, pero el problema de darle agua a Torreón es ahorita. Es cuando se requieren los pozos, tanto el de Fobiste, tenemos el de Las Luises, que ya tuvimos un aforo del 70 litros, pronto lo haremos de estar inaugurando juntamente con el gobernador, y así sucesivamente. O sea, la necesidad es actual. Las interconexiones, insisto, y los pozos son para ahorita. Cuando hay bonomía y cuando están todos al 100%, pues no se requiere, disminuye la inversión, tiene que irse a otro tipo de temas que tienen que ver posiblemente con drenaje, y se distribuye de otra forma. Pero ahorita es proveer a todo Torreón de agua, y hay quienes no quieren que lo hagamos en este momento. Sí, creo que fue acertada la decisión de, independientemente de agua saludable,
no depender 100% del Claro. programa que ha tenido intermitencias y Claro. seguir con el tema de los pozos. En este año particularmente, ¿cómo va el asunto? Más allá de lo que ya mencionó, de lo de las Luisas y demás, ¿qué otros sectores pudieran tener un pozo próximamente? Van 7 pozos. Van 7 pozos, que más o menos la idea es hacer un poco más de 20 pozos. Ya no se requiere tanto, esperemos que se recupere, esperemos que ya tenga una continuidad el tema de agua saludable. Yo les he dicho, bienvenido siempre, pero mientras no tenga una certeza en la entrega del agua, por lo que sea, no digo que sea Sí, atribuible a alguien, por la sencillamente propia creo presa, que por la claro. parte profesional, la presa, tenemos que construir nuestra propia solución y esa es justamente la parte de la solución. Tenemos que seguir también con algunos temas de drenaje, seguimos trabajando con el gran proyecto del drenaje pluvial, que es un tema que nosotros somos una parte de orden de gobierno en que no tiene facultades, únicamente el Estado y la Federación, pero el beneficio tiene que ver obviamente con más del 75% de la población de Torreón, ¿no? Alcalde, un momento y regresamos Claro. porque hay mucho más que conversar. Está con nosotros en el estudio de contextos el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. Escuchas Contextos. Continuamos en contexto. Está con nosotros el alcalde Román Alberto Cepeda y estamos platicando de Torreón, del querido Torreón de todos, ¿no? O sea, claro, que yo creo que si pusiéramos por delante esto, el amor y lo que nos significa cada uno de nosotros como municipio, estaríamos mucho más atentos e intervendríamos más en la cosa pública, porque creo que la política no se la podemos dejar nada más a ustedes los políticos. ¿Qué tan importantes somos los ciudadanos para ti? ¿Qué tan importante es la voz que reclama de pronto que no quiere que quiten árboles, que quiere que pongas atención en los ciclistas, que quiere que pongas atención en la calidad del agua, no nada más en la cantidad? ¿Qué lugar tenemos nosotros los ciudadanos? Todo, Marcela. Es a quienes nos debemos, quienes estamos en el servicio público, en la vía de la política electoral. Y creo que es importante siempre tomarlos en cuenta. No ha habido un solo día, Marcela, de mi gobierno que no se tenga la ciudadanía y a la gran mayoría de los intereses alineados y escuchados para poder construir el Torreón que todos queremos. Yo siempre que me expreso de mi querido Torreón, hablo de mi querido Torreón y de nuestro querido Torreón, porque al final es el Torreón en donde yo decidí, donde yo nací, donde aquí estoy, donde la gente me conoce, donde sabe quién soy, a qué me dedico, ¿sí? Y qué es lo que hago, y en donde yo decidí quedarme con mi familia, con mis hijos, con mis nietos el día de hoy, y creo que es importante. La ciudadanía es y seguirá siendo todo. Ha sido desde el primer día de mi gobierno, porque creo que si no escuchas parte de lo que tengo y de actividad de las brigadas y de todos los ejercicios que hacemos en el oriente, en el poniente, en el suroriente, en el primer cuadro, en el segundo cuadro, en el norte, Marcela, y de una constante comunicación con todos sus actores, tiene que ver justamente con eso. Una decisión, cualquiera que ésta sea, que no esté ligada a una realidad expuesta por la ciudadanía, es una decisión que va a estar equivocada. Entonces, todo lo que hemos hecho lo hacemos bajo ese parámetro. Incluso
y con eso concluyo, el Plan Municipal de Desarrollo es un plan municipal de desarrollo que se consensó con todos los actores de la ciudadanía, que se consensó a través de redes sociales y a través de todos los mecanismos para construirlo y para ponerlo en suerte. No un plan municipal únicamente que vaya ligado a una estrategia de carácter técnico operativa o al Implan, no. Es el Implan y todo lo técnico operativa consensado con la ciudadanía y llevado a cabo en un plan municipal que incluso yo lo expuse en el 2022, si no me equivoco, 2023, con el plan el Torreón 2040. Un plan de qué es lo que nos toca hacer en este momento, con miras a lo que el Torreón que se visualiza en la parte técnica operativa, con todos los estudios que tenemos, para poder construir un Torreón equilibrado y sustentado hacia el 2040. Uh-huh. ¿Han funcionado los cambios en materia de seguridad? Sin duda han funcionado. Hay una línea, y yo no soy policía, soy alcalde. Al final del día yo decidí desde el primer día de mi gobierno tener un mando único. Sí, desde el primer día de mi gobierno. Y fue un policía estatal quien dejó el cargo, es un policía estatal quien lo tiene. Llevo extraordinaria relación con ese mecanismo y creo que al final, ahí me queda claro, y yo en este espacio lo digo, yo soy alcalde y las atribuciones que están en la Constitución son las que a mí me ocupan y me preocupan. Y creo que así hay un mecanismo de colaboración en el que nos trajo hace más de una década la tranquilidad a toda la laguna, fue el mando especial y la colaboración de todos los órdenes de gobierno. No una decisión unilateral. ¿Qué hace el alcalde? Poner lo que le toca poner a un alcalde. Apoyar a la policía, apoyar a la seguridad vial, apoyar la seguridad pública con presupuesto, con dedicación, con capacitación, adiestramiento, con armamento. Tenía más de 20 años que no se pedía armamento, pedimos armamento en la administración anterior, acabamos de poner otros 30 millones de pesos de armamento, un equipamiento que está al servicio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de lo que se ofrezca en la colaboración del mando único. Creo que es importante la colaboración, no es parte de un capricho ni mucho menos, es parte, ¿sí?, de algo que se ha construido y que tiene origen. Quienes vivimos la inseguridad en Torreón sabemos que no hay nada más caro que eso. Por eso el 18.3% del presupuesto no es un tema de la casualidad, es un tema que yo lo decidí desde el primer día de mi gobierno, y el poder colaborar bajo ese mecanismo que tiene que ver con un mando especial en donde está sustentado obviamente con el Ejército Mexicano, con las dos policías estatales, donde hay una policía metropolitana, donde estamos todos alineados, el policía estatal, municipal, todas las corporaciones, y donde trabajamos en pro de la seguridad de la laguna y de Torreón. En el caso nuestro, ahí me ocupa Torreón, y que es lo único que yo puedo hacer, poner las condiciones y el presupuesto para que tengamos una corporación digna, fortalecida, equipada, capacitada. Eso es lo que ha hecho Román y eso es lo que seguiremos haciendo. Nuevo Mieleras es un caso que sigue abierto. ¿Hay pendientes? Yo creo que no es un tema, que sigue su curso en el orden jurídico, así lo entiendo. Nosotros desde el primer día lo dejamos tan claro como lo que es, en la parte que nos corresponde. Si hay un elemento que ha cometido algún tema o no, bueno, pues que se haga y que siga su procedimiento, ¿verdad? Pero no tiene por qué estar toda una corporación bajo un tema que ya la ley habrá de decir cuál será su sanción. Nosotros trataremos de apoyar. Hemos estado en contacto con los familiares de la víctima. Hemos hecho lo que por ley nos corresponde y más que eso todavía. Y creo que es un tema que lo hacemos con todo el convencimiento de que hay errores que no se deben de cometer, pero que al final también son errores estrictamente de carácter unipersonal. Y creo que es importante eso, pues bueno, que la ley y la justicia hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Uh-huh. Sí. Alcalde, ¿cómo se ven desde Torreón todas estas reformas que se han venido aprobando, sobre todo en este periodo extraordinario, lo de la ley de seguridad, lo de la Guardia Nacional, lo de la ley de telecomunicaciones? Porque, bueno, de alguna manera tiene incidencia esto de la llave MX, que va a servir incluso para trámites municipales, estatales, el riesgo de que si con ese acaparamiento y concentración de poder se pueda hacer una vigilancia de las propias conversaciones de cualquier ciudadano sin orden judicial. Todo eso, ¿cómo se está viendo desde aquí, desde Torreón? Mira, yo creo que es importante estar muy al pendiente de lo que está pasando en todas las regulaciones, en los cambios, en la ley,
en todo lo que tiene que ver con los congresos, tanto de la Unión como el Congreso local. Pero yo creo que, sin duda, cuando yo hablaba de retos que estamos viviendo a partir de esta nueva administración, ese es lo que yo me refería. Uh-huh. Ese es el México que estamos viviendo en este momento. Y creo que hay un parámetro que no cambia y que creo que es el que debe de seguir a todos los servidores públicos, porque al final la verdad os va a dar libre, como dice alguna facultad ahí. Pero es importante también entender que hacer las cosas bien siempre es más difícil y la ruta es más espinosa, pero deja un gran sabor de boca y siempre habrá la razón. No sé, desconozco algunos de los temas en lo particular, cuál es el objeto final, pero sí creo que algo no está funcionando en el país. Por alguna razón veo un México que está complicado, que prácticamente está incendiado, en donde vemos calles tomadas, en donde vemos asesinatos, en donde vemos también muchas entidades, la gran mayoría de ellas con complicaciones en materia de seguridad, en donde también se trata de tener un control, y creo que lo que ha hecho grande a este país es justamente la democracia. Tardamos décadas en construirla, creo que es algo que este país sufrió ya muchas gentes que lucharon por ella en el pasado y que hoy seguirán luchando, pero creo que la verdad y decir las cosas es algo que lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo veo? Hay cosas que lo veo yo sin duda con excesos, algunas otras o algunas de ellas con un gramo de realidad y con muchos temas de profundidad que tienen que ver con un orden político, de control. Y es algo que quienes se dedican a esto habrán de checarlo. Pero yo estaría siempre a favor de que se siga construyendo un país democrático, un país donde se exijan también y donde se luche por derechos de las personas y porque avance. Eso es lo único que sí yo veo, que a veces hoy no somos, sencillamente en un tema tan fundamental, ya ni siquiera hablar de una regulación o de un tema de una legislación de cualquier orden, estatal o federal, sino transitar en una entidad federativa. Hoy pensar ir a otras entidades federativas por carro es incluso impensable. Sí. Entonces ya un derecho que es, hasta el derecho de tránsito que está consagrado en la Constitución, ya prácticamente pues está consagrado, pero no lo puedes hacer. Visitar algunas ciudades que antes eran turísticas en el sur-sureste del país, ya hoy no. Entonces creo que es importante entender que de pronto perdemos la capacidad de asombro, porque Coahuila, con la política de seguridad del gobernador Manolo Jiménez y nosotros acompañando en esta línea, la política desde Torreón, parecería ya lo común, ¿no? Que todo el país está así, y no. Entonces somos una isla en donde Coahuila encabeza los lugares de seguridad número 1, en los primeros lugares, igualmente Torreón y otras ciudades de Coahuila, que eso es excepcional, pero sin embargo a veces volteamos a otros lugares y el país no está así. Entonces, temas tan elementales y tan fundamentales como es el derecho de tránsito, el poder ir a visitar México, hoy no se lo puede. Que debería ser lo natural. En otras entidades federativas, el ir a dar clases es impensable. El ir a tomar clases o ir a laborar o a pedir trabajo es impensable. Hoy aquí en Coahuila y en Torreón lo podemos hacer, y eso creo que es algo que no debemos de perder. Es algo que hemos trabajado muchos y prácticamente todo Torreón y todo Coahuila, pero hay que seguirlo haciendo. La zona metro, la necesidad de compaginar reglamentos, de hacernos uno como realmente somos. ¿Qué opinas y cómo será tu propósito en lo que resta de tu trienio? Mirar a Torreón creo que es un tema, y a la laguna, a la zona metropolitana, yo lo comentaba, donde hay una gran relación con todos los compañeros alcaldes, pero creo que es importante visualizarla desde cada acción local. Torreón tiene su propia dinámica y cada municipio, pero es importante visualizarla con una zona metropolitana de 1.5 millones de habitantes, en donde somos una zona metropolitana y es nuestra fortaleza. Por eso pensar y concebir la zona metropolitana, ¿qué tenemos que hacer? Creo que alinear intereses en los que podamos ir alineando. La reglamentación en temas... Yo digo, en temas de desarrollo económico, Marcela, no necesariamente tenemos, a veces en seguridad es más complejo porque son dos legislaciones diferentes, 2 o 3 reglamentaciones diferentes de los municipios o más, pero creo que ir alineando intereses como horarios, como temas de desarrollo económico, como que ver las verdaderas virtudes de cada municipio para no empatar y luchar en contra nuestra de lo que tenemos que aportar como zona metropolitana a el desarrollo metropolitano. ¿Qué tiene que aportar Torreón en un desarrollo económico de la zona metropolitana? Matamoros, San Pedro, Gómez Palacio, Lerdo, todo esto. Creo que es importante coordinar los esfuerzos en ese orden. Creo que es fundamental. Yo lo he puesto, incluso he puesto a disposición
el INPLAN para que hagan un tema de desarrollo metropolitano, coordinado, por supuesto, con cámaras y organismos empresariales, que muchos de ellos son de la zona metropolitana, no únicamente obedecen a un tema de carácter local de Torreón. Creo que es fundamental, y eso es concebir a la laguna como debe de ser, o a la zona metropolitana. Pensando cada quien en lo que nos ocupa pensar, pero también entendiendo que como zona metropolitana nos debemos de fortalecer. ¿Participaciones federales han ido a la baja? Sí. ¿Cuánto significa eso? Que lo entiendo, el año pasado fue un error de 50 millones de pesos. ¿Cómo te afecta? Siempre una participación en disminución siempre afecta, ¿no? Pero hay que seguir tocando puertas. Creo que seguiremos haciendo la lucha. Nosotros tenemos una buena comunicación con todos los órdenes de gobierno, particularmente con el Estado. Y también quiero aprovechar tu pregunta para agradecerle en verdad a todo Torreón, porque este año rompimos récord recaudatorio, y creo que eso es importante porque le agradecemos a la gente su confianza, su colaboración, y que gracias a esas participaciones de la gente que nos ha acompañado pagando sus impuestos, nos ha permitido hacer esta obra crecer, seguir creciendo como Torreón, y esto es atribuido a la confianza, ¿no? Sin duda. Estamos llegando prácticamente al final de la conversación, pero te quiero preguntar, ¿qué opinas de cómo se está haciendo política en este momento, en el municipio y más allá del municipio? ¿Cuál es tu visión respecto al tipo de política que estamos viviendo hoy en día? Mira, Marcela, yo creo que es lo que tenemos hoy en día. Y yo me he dedicado, soy un hombre que conocen en Torreón, y creo que me he dedicado a la política. Soy un empresario mediano, soy una gente de familia, soy una gente que la familia, mucha gente de Torreón la conoce, sabe quién soy. Y en política creo que las circunstancias cambian, y es importante entenderlo. A donde voy es cuando yo decidí dedicarme a esto, entendí también que había diferentes formas y todo, y yo lo entiendo. Y creo que nos obliga a nosotros a adecuarnos a lo que hay, y me refiero en el país, y por supuesto alinear los intereses en lo más importante que nuestra patria, que es Coahuila, que es Torreón, y por supuesto seguir trabajando, entendiendo que hay intereses que no tienen que ver directamente con la política, sino con intereses. Hay quienes ponen sus intereses personales por encima del bienestar de Torreón y de Coahuila, y creo que eso en momentos se ha hecho notar de más. Yo lo entiendo, es lo que es. Yo le he tratado de seguir trabajando, seguiré haciéndolo, seguiré cumpliéndole a Torreón, que es la única. Mi aspiración es seguir construyendo el Torreón que todos queremos, concluir con una etapa en el que empezamos hace un año prácticamente, en junio del 24, en el que fuimos electos por cerca de 180,000, un poco más de 180,000 votos, y ahorita a quienes no lo hicieron y a quienes lo hicieron, lo estamos tratando de demostrar que somos una parte de Torreón, y que mediante este mecanismo, como alcalde, lo que queremos, y como un ayuntamiento, queremos seguir construyendo la grandeza de esta tierra, ¿sí? Y desde aquí contribuir también a la grandeza de Coahuila. Eso es lo que hay, entendiendo que hay muchos intereses, Marcela, pero bueno, es lo que tenemos y hay que seguir trabajando. ¿Te sientes presionado? No, me siento, o me he sentido un poco. Los retos de pronto que se han puesto a partir de esta nueva administración han sido totalmente diferentes, entendiendo que es un México diametralmente diferente, con un nuevo gobierno de la República, con una nueva forma, con nuevos actores, también en los congresos, que bueno, ustedes ya los han visto también, y que creo que, insisto, que ponen más allá el interés que construir un Torreón. ¿Tus enemigos políticos tienen nombre y apellido? ¿Los conoces? Sí los conozco. Sí, pero eso va más allá. Trabajo mata gris. Y creo que me ocupo también de lo que me tengo que ocupar. No descuido, porque luego de pronto las omisiones se vuelven en grandes problemas también. Y creo que es importante. Sé quiénes son, tienen cara, tienen rostro. Sí, pero también hay unos que, en todo momento, también a lo largo de los 29, 30 años que he transitado en el servicio público, ha existido. Hoy, bueno, serán unos coincidentes, otros tendrán otro rostro. Me ocupo y me preocupo también de lo que me tengo que ocupar, pero el número uno es seguir trabajando y también, bueno, cuidando también las cosas. Esperamos que vengan buenas cosas para este segundo semestre que está iniciando. Sin duda, vienen muchas cosas, viene el inicio ya también del Paso Villa Florida, viene la construcción también del sistema vial Revolución Vasconcelos, viene el Centro Cultural del Norte, el Parque Lineal Oriente, el Parque Lineal Zaragoza.
Vienen cosas importantes para Torreón en distintas actividades. ¿Lo del transporte también, alcalde? Por supuesto, por supuesto. Que ya se acabaron las encuestas, ya está piloteando con algunas rutas. Y lo queremos construir ya en este año. Hemos estado muy alineados con el tema del gobernador para alinear algunas cosas ahí que estaban pendientes del otro sistema, pero es importante ya ponerlo en marcha e iniciar con un nuevo transporte en donde se toman en cuenta las cosas, por eso el tema de las encuestas, de lo que la ciudadanía quiere. La imagen es importante, nuevo, Wi-Fi, camiones nuevos, pero es importante también el trato a la ciudadanía, que se capaciten quienes los conducen y una serie de cosas más. Muy bien. Centro histórico, alcalde. Claro, viene la remodelación completa de todo y viene un programa integral que tiene que ver con estimulaciones fiscales para quienes decidan construir tanto temas de vivienda como temas de comercio, reactivar muchos temas de comercio. Va a haber una inversión importante en la Morelos, la posible ampliación de la Matamoros y otras calles también. No podemos hacer todo al mismo tiempo, pero sí está programado una parte del centro histórico que es importante para Torreón. Muy bien, alcalde, muchas gracias. Al contrario, Marcela, siempre un gusto estar en tu programa. Manuel, muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditorio y a seguirle chambeando. Vamos a la reunión de seguridad. Gracias, Bueno, muchas muy bien. gracias. Vamos a la Gracias, pausa, alcalde. volvemos.